Buenas noches. Nos da mucho gusto estar con ustedes la noche de hoy. Queremos en primer lugar agradecer al doctor Jalabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina, la oportunidad de estar con ustedes, platicarles de COVID-19. Esta noche nos acompañan el doctor Roberto Medina Santillán, quien ha sido antes tesorero de la Academia Nacional de Medicina, y que nos tocará aspectos del daño que ha causado a la ciencia el COVID-19. El doctor Arturo Martínez Paloma nos platicará sobre los efectos sobre el desarrollo y expansión de la ciencia biomédica. El doctor Jalabe, presidente de la Academia, nos tocará aspectos sobre afectos sobre la educación de residentes y médicos internos en hospitales de México. Y al final de la mesa, el doctor Alberto Lichis y el doctor Jalabe, que son docentes por excelencia y gente muy preparada en la formación del capital humano, moderarán la mesa, por si ustedes tienen preguntas, que ellos pudieran canalizar a los ponentes y platicarles de ello. Así que pues iniciaremos platicándoles del impacto socioeconómico que ha tenido el COVID en el mundo y en nuestro país. Quisiera platicarles esta noche algunos conceptos socioeconómicos y de impacto cultural y conductual que ha tenido la epidemia de COVID en la sociedad y en la economía de nuestros países, tanto en los ricos como en los pobres. Todos sabemos que fue el 11 de marzo cuando la magnitud de la extensión de la epidemia se distribuyó por todo el mundo y de ser una epidemia se hizo una pandemia. Entonces esta declaración se hizo, como todos recordamos, por la WHO el 11 de marzo del año 2020. Muy rápido llegó este concepto a México y el 14 de marzo del mismo año el paciente cero llegó a América Sur, causando todas las consecuencias de ocupación de áreas de terapia intensiva respiratoria, como después se manifestó con una sobreocupación de camas de cuidados especiales en todo el mundo, y en particular en los hospitales, y en particular todavía más en los países que teníamos poca cantidad de camas que requerían apoyo de respiratorio, como ventiladores, respiradores y personal preparado para esto. Como seguramente ocurrió en muchos lados, y qué bueno que se hizo a tiempo, 3 áreas se enfocaron en la reconversión hospitalaria. O sea, el hospital tuvo que reconvertirse en Médica Sur y en otros lados en el Seguro Social, en el ISSSTE y en otros hospitales. Una reconversión que permitiría que pronto se pudieran atender adecuadamente a los pacientes con esta enfermedad respiratoria como secuela de la infección por coronavirus. Se tuvo que además diseñar una estrategia para reconvertir el personal que estaba al cuidado de los pacientes en más entrenamiento respiratorio, invertir en tecnología, en respiradores, ventiladores y en infraestructura para tener camas que duplicaran en nuestro caso el número de camas en terapia intensiva que se dedicaban al cuidado de las complicaciones agudas de esta eventualidad. De manera que, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, se trató de que se emulara el servicio para los pacientes con infección COVID y separarlos además para que no contaminaran a los pacientes con infección, con otras problemáticas no COVID, más de ellos posoperados o pacientes con padecimientos crónicos degenerativos que podrían estar en riesgo de infectarse por el virus por el coronavirus. Como les platicaba anteriormente, también hubo una reconversión hospitalaria en el recurso humano. Se reentrenó a la gente que tenía ya entrenamiento en terapia respiratoria. Esto incluyó enfermería, médicos en entrenamiento como médicos residentes y internos, y por supuesto médicos tratantes y todo el grupo de apoyo que le da calidad a la atención en las unidades clínicas. El costo de esta pandemia está calculada que solamente la primera ola, que terminó por ahí de mayo o junio en Europa y en el mundo, incluyó costos de más de 8 por 10 a la 12 euros y de 2 por 10 a la 14 pesos. Sin embargo, lo más importante, además del recurso que impidió que la economía de todo el mundo creciera, que de hecho decreciera en esas circunstancias al no tener trabajo en la mayor parte de la humanidad, hubo aparte el impacto más importante, que fue la pérdida de vidas humanas, que se cuantifica hasta hace un mes aproximadamente en más de 3 millones de vidas sacrificadas por esta pandemia. Eso nos muestra un ejemplo de lo que puede hacer una
una sola infección en la que de repente nos encuentra impreparados para atenderla. Hubo además secuelas no mortales, pero que causaron pérdida violenta de la calidad de vida, como es la suspensión de cirugías, la suspensión de procedimientos como las angiografías, biopsias de todo tipo para diagnosticar cáncer, en las que la calidad de la medicina se entorpeció por no poder contar en ese momento con la anuencia del paciente. Muchos pacientes y muchos médicos se alejaban del hospital y abandonaron así a su suerte a muchos pacientes que sí querían tratarse o continuar su manejo terapéutico. En otros casos, también el paciente mismo dejó de ir al hospital y él mismo provocó que sus procedimientos se complicaran al posponer su medicación adecuada o su procedimiento adecuado. No todo lo que ocurrió hasta la fecha ha sido negativo. Ha habido, sin embargo, cosas muy buenas que, gracias al avance de la ciencia, se pudieron realizar, como son en la elaboración de pruebas diagnósticas, como la prueba de SARS por PCR, las pruebas de anticuerpos, ya tenemos para anticuerpos de aparición rápida, los IgM, y de presión lenta, los IgGs, que dan una secuela de que el paciente estuvo infectado por el virus, por el coronavirus. También hubo datos importantes en el que se ha calculado que los ganadores de esta pandemia son pocos, pero ahí están, por ejemplo, los laboratorios clínicos que ofrecen las pruebas diagnósticas, y la industria de vacunas, que sin duda pues tuvo un avance importantísimo al cambiar el patrón de elaboración de vacunas y que han permitido tener una esperanza en la contención de la pandemia. En esta laminilla ustedes pueden ver la respuesta al virus. La respuesta más importante es en el tracto respiratorio, en el tracto nasofaringeo, en el lavado traqueal y en amarillo en las heces. La respuesta que se ve en verde y en azul corresponde a la respuesta en anticuerpos. En verde arriba, en el cintillo de arriba, se ve cuándo es apropiado hacer el diagnóstico de coronavirus. Se puede ver claramente que es durante la epidemia, en el periodo inicial de los síntomas y probablemente 2 semanas después. De manera que las demás pruebas no están en tiempo adecuado para que nos permitan hacer el diagnóstico exacto de la pandemia. Pero por lo menos sabemos que si un paciente es positivo al PCR, sin duda que corresponde a un paciente con actividad. Esta actividad se disminuye al pasar la respuesta inflamatoria, y entonces sí, las imágenes de endoscopía respiratoria y de radiología por tomografía son de utilidad para hacer el diagnóstico de actividad de la pandemia. Déjenme pasar a otro aspecto que a veces los médicos clínicos se nos olvida y que es de la mayor importancia. Es la presencia de vacunas. Estuvimos cerca de obtener una vacuna para coronavirus, pero se desperdició la oportunidad por falta de presupuesto hace como 4 o 5 años. Sin embargo, el poder de tener vacunas se ha hecho no solamente un poder médico, sino un poder sociopolítico. Los países que tienen vacuna, que pueden fabricar vacuna contra el coronavirus, son países que están manejando su imagen y su acción política mucho más importantemente de los que aquellos que no tienen vacunas, y que dependemos de otros para poder subsistir. Entonces hemos podido notarlo con el juego que se ha manejado en la República Mexicana en cuanto a vacunas. Las nuevas vacunas que se han elaborado contra el coronavirus o para prevenir el coronavirus son muy inteligentes. Hacen que parte del código genético del virus se inocule en forma de vacuna, se despierte la producción de proteína spike, y esa proteína produce anticuerpos en el paciente, en el voluntario vacunado y después en el candidato a vacuna. Y estas, junto con las células T, producen una eliminación del virus, del coronavirus. Esto hace que cuando se llega a reinfectar al paciente, ya no por vacuna, sino porque un paciente le infecte a otro no infectado, la infección se rechaza por anticuerpos y por la acción de las células T. Esto se llevó a cabo sin duda rápidamente, porque la verdad es que la vacuna se elaboró y estuvo al uso de voluntarios y ya después a proteger a la población
antes de un año. Eso demuestra la importancia que ha tenido siempre el apoyar a la ciencia para salvar, para prevenir, para tratar pacientes con padecimientos graves y con padecimientos sistémicos de tipo pandemia en el que se extiende por toda la humanidad. ¿Cuántas dosis de vacunas se han pedido de acuerdo a la fábrica o de acuerdo a la industria farmacéutica que se toque? Bueno, está claro que la AstraZeneca fue la que más ha invertido, pero no ha sido la que más ha tenido éxito en producir la mejor vacuna. Johnson Johnson, que está produciendo una vacuna de una sola aplicación, en teoría debería ser la más extendida, pero no lo es. Es la segunda que más se ha invertido en ella. Luego están las vacunas como la Moderna y la vacuna Pfizer, las que se ha invertido un poco menos, pero sin embargo la mecánica, la idea de ese tipo de vacunas ha sido más exitosa porque ha sido posible administrarla a mayor número de gente con mayor seguridad. Y problemas embólicos como los que han ocurrido con la de AstraZeneca y la de Johnson no se han observado con estas vacunas como la de Pfizer y la de Moderna. Si uno quisiera buscarle de dónde vino la inversión para la elaboración de esas vacunas, pues no es difícil pensar que en la humanidad y que la necesidad de que esto se lleve a cabo, pues se requiere inversiones de gobierno, inversión de la sociedad privada o de la iniciativa privada, y también de grupos sociales sin fines de lucro, como fundaciones. Se ve que en la mayor parte de los casos es raro que un solo productor sea el que soporte la producción de una vacuna. Así, en el caso de AstraZeneca, que se ve a la izquierda, cada cuadrito son $100,000 de inversión. Se ve que se han invertido aproximadamente 8 billones de libras esterlinas. La vacuna de Pfizer mucho menos, una cuarta parte. La Moderna, una cuarta parte, pero el origen del dinero ha sido, en el caso de AstraZeneca, tanto sin fines de lucro, empresas privadas y gobierno. La vacuna de Pfizer ha invertido el gobierno y ha invertido también la iniciativa privada. En la vacuna Moderna casi todo ha sido invertido de origen de gobierno. Lo mismo ha ocurrido con la Novavax, con la CureVac, con Sanofi GSK, con Sanofi Translate, con Sinovac. Curioso ver que ahora Sinovac es una empresa china privada la que está invirtiendo y su gobierno está apoyando el desarrollo de la ciencia en China, como debe ser. Con relación a cuántas están cobrando por cada vacuna, se ve ahí que la Moderna es la más cara, va desde 25 a $37, la Sinovac de 13 a $28, la que más se ha usado en México con éxito que es la Pfizer, entre 18 y $19, y que está a un precio intermedio, ¿no? Y luego vacunas muy baratas como la Johnson Johnson y Sputnik, y más aún considerando que la Johnson Johnson, que desafortunadamente está produciendo problemas embólicos, aunque muy, muy, muy raros, también está entre la lista de vacunas de menor costo. Todo esto lo traje a colación y es el tema de parte de las pláticas de hoy, porque hay aspectos que no conocemos y que probablemente para la revacunación o para lo que sigue a futuro, si es que nos vamos a librar de este virus por medio de vacunas, al no haber todavía en la presencia del mercado posibilidades de recetar un antiviral, como ocurrió con la influenza, nos ha hecho pues pensar que el camino final no está cercano. Que hay tres o tres factores que nos preocupan fundamentalmente. Uno, como se ve arriba a la izquierda, es la frecuencia. En esta gráfica se ve que el tercer pico de infección ya está ocurriendo en el mundo. Está ocurriendo que desafortunadamente la India tiene una gran incidencia y frecuencia de la infección, que aún países vacunados como Chile o países que están sin mucho orden como Brasil, siguen con una gran cantidad de pacientes infectados. En medio de las tres placas gráficas se ve una línea azul continua. Esa es la proyección que teníamos de incidencia de muertes por 100,000 habitantes infectados. Sin embargo, en los últimos 2 o 3 meses, la incidencia de mortalidad se ha elevado. Probablemente porque los tipos de cepas han cambiado y la mortalidad de las mismas, la letalidad de las mismas, se ha intensificado. Es un factor que indica que aunque se mantenga el número de infectados, habrá más muertos. Desafortunadamente estos muertos se localizan, como se ve en el extremo derecho de las 3 diapositivas, que México, Brasil, Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia
Acumulan ellos, estos 5 países, la mitad de los muertos de que están ocurriendo por la infección de coronavirus en el mundo, ¿no? Esto es motivo de que requiere un análisis de por qué está ocurriendo estos fenómenos. Porque hay países como México que pensábamos que iba a ocurrir una tercera onda de infección y no está ocurriendo. ¿Por qué está cambiando la mortalidad? ¿Y por qué se está acumulando en algunos países, desafortunadamente también en el nuestro? Déjenme finalizar para platicarles que es muy poco probable que tengamos un pico, es poco probable, no es muy posible que tengamos un pico próximo, que no sabemos cuándo. Que debemos seguir vacunando a la velocidad posible y que debemos no retirar las medidas sanitarias, porque el retirarlas se asocia a una reincidencia de reinfección. Y esta causa no se conoce. También decirles que hasta la fecha no hay un producto antiviral que se conoce que tenga efectividad, aunque sabemos que hay 2 o 3 que están próximos a salir al mercado. Ha sido un placer platicar con ustedes esta noche y decirles que a continuación el doctor Medina Santillán, el doctor Martínez Palomo, el doctor Jalave y el doctor Lifis complementarán esta plática y seguramente tendrán aspectos muy interesantes para contarles esta noche y hacernos ver aspectos que no se ven comúnmente en pláticas sustantivas sobre el virus del COVID-19. Muchas gracias y aquí estaremos todos los demás participantes para si al final hay preguntas poder responderlas. Pasen muy buenas noches y escuchemos a los siguientes ponentes.